Vamos a ver en este vídeo una de las posibles aplicaciones de las tablas dinámicas. Se trata de que partiendo de una tabla donde hay muchos valores o textos repetidos, obtengamos otra tabla donde esos ítems aparecen solo una vez. Es decir, obtener valores únicos desde un origen de datos donde están repetidos. Con las tablas dinámicas esta tarea es muy fácil, aunque debamos trabajar con cientos o quizá miles de filas. Tenemos aquí un archivo donde hay una columna con bastantes nombres de clientes que obviamente están repetidos. Podemos ver que aproximadamente hay 700 filas. Y nuestro objetivo es, con una tabla dinámica, conseguir otra tabla a partir de este rango que contenga los nombres de los clientes pero sin repetir. Vamos a seleccionar el rango de celdas que contienen los datos y ahora desde la ficha Insertar hacemos clic en Tabla dinámica, vemos como el rango origen ya está configurado en este cuadro de diálogo y ahora hacemos clic en Hoja de cálculo existente. Utilizamos el selector de rangos y nos situamos en la celda a partir de la cual se copiará nuestra tabla dinámica. Vamos a suponer que sea este rango D3. Aceptamos y ahora el único campo que hay lo arrastramos a filas. Ya tendríamos nuestro resultado. Aquí tenemos una lista con los nombres de los clientes, pero sin repetir. Esto también lo podríamos haber conseguido con otra herramienta de Excel. Se trata de filtros avanzados. Vamos a situarnos en este rango de datos y ahora hacemos clic en Avanzadas dentro de Ordenar y Filtrar. Como podemos ver, se ha seleccionado automáticamente todo el rango de la columna y ahora tenemos que configurar lo siguiente. Dentro de Acción vamos a elegir Copiar a otro lugar. Ahora vemos que se activa este campo en el cual tenemos que seleccionar la celda a partir de la cual se van a mostrar los resultados. Por ejemplo, vamos a seleccionar F3. Presionamos Intro y ahora, importante, hacemos clic en Solo registros únicos, de forma que esté habilitado. Hacemos clic en Aceptar y aquí tenemos nuestros resultados. Una tabla con nombres de clientes únicos. Vamos a descubrir una de las posibilidades de aplicación de las tablas dinámicas. Se trata de generar una especie de ranking que nos diga cuáles son los artículos más vendidos de esta empresa. Tenemos una tabla dinámica en la cual vamos a hacer clic con el botón derecho en cualquiera de los valores y ahora vamos a pasar el ratón por encima de Mostrar valores como. En el submenú que se abre vamos a seleccionar Clasificar de mayor a menor. Ahora obtenemos un cuadro de diálogo donde nos pregunta cuál es el campo base. Puesto que queremos hacer la clasificación en función del artículo, dejamos seleccionada la opción que nos ofrece por defecto Excel. Así que aceptamos y ahora vemos que en vez del valor de las ventas, hay un índice que nos indica cuál es la posición que ocupa cada artículo dentro de ese ranking de los más vendidos. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo significativo. Este tipo de vino es el segundo que más se vende por parte de Pedro, concretamente. También el mismo vino es el más vendido por parte del vendedor de esta columna y además también es el segundo más vendido por parte del tercer vendedor, que en este caso es Clientes Tienda. Podemos ver también el resto de asignaciones del ranking al resto de artículos. Como decíamos antes, esto también podríamos haberlo conseguido de una forma similar de la siguiente manera. Vamos a hacer clic en Deshacer y ahora vamos a conseguir el mismo objetivo pero por medio de ordenaciones. Podríamos hacer clic encima de esta celda y después Ordenar y ordenar de mayor a menor. De esta forma, aquí tenemos los artículos más vendidos por parte de Pedro. Lo que ocurre es que no tenemos ese orden en el resto de las columnas. Solo podríamos atender a lo vendido por Pedro. Si recordamos, con la otra forma de hacer ese ranking, teníamos un índice aplicado de forma simultánea a todos los vendedores.
Y para seguir comentando la opción de la ordenación, podemos ahora ordenar incluso también por el total general, de tal forma que obtendríamos el artículo más vendido en general por todos los agentes. Es frecuente que en el mundo económico-financiero o administrativo sea necesario tener una tabla con una serie de valores acumulados a lo largo del tiempo. En este archivo tenemos una tabla para practicar esta posible aplicación de las tablas dinámicas. Como podemos ver, uno de los campos de esta tabla dinámica es precisamente el tiempo, y está compuesto de los distintos meses a lo largo de un año. Vamos a hacer clic con el botón derecho en cualquiera de las cifras o valores, y ahora vamos a elegir Mostrar valores como. Nuestra opción es Total en. Si la elegimos, ahora obtenemos un cuadro de diálogo donde se nos pregunta cuál es el campo base, es decir, hay que acumular los valores, pero ¿en función de qué campo? Pues si estamos diciendo que se acumulen a lo largo del tiempo, evidentemente tendremos que elegir el campo fecha. Aceptamos y aquí tendremos el resultado. Vemos cómo cada valor es la acumulación de todos los valores que anteriormente había en las celdas de arriba. También podríamos haber elegido otra opción similar. Vamos a hacer clic de nuevo en una celda, mostrar valores como, y ahora elegiríamos tanto por ciento del total en. Hacemos clic, volvemos a dejar seleccionada la opción fecha, y ahora tendríamos unos datos pero en porcentajes, lo que nos quiere decir, por ejemplo, que en octubre se había vendido el 85,75% de todas las ventas. Sin embargo, por ejemplo, en febrero, tan solo se habían vendido el 16,32% de las ventas totales del año. Vamos a realizar un ejercicio recopilatorio en el cual vamos a tratar muchos de los temas que se han explicado a lo largo del curso. Pero antes de empezar con la realización de varias tablas dinámicas, vamos a dar un paseo por las distintas tablas que componen este ejercicio. Aquí tenemos una tabla principal en la hoja nóminas, la cual relaciona todas las nóminas que se van generando o devengando a lo largo del tiempo y también para cada uno de los trabajadores de una empresa. Por lo tanto, esta es una tabla que se va generando día a día, mes a mes, a medida que se van generando esas nóminas como hemos comentado anteriormente. Por ejemplo, el dato ID de nombre trabajador es una lista desplegable que tiene como origen de datos la tabla trabajadores que está en la hoja del mismo nombre. Si volvemos a la hoja nóminas, vemos como ID área es una abreviatura del área donde trabaja cada una de las personas. Este dato se consigue mediante una función buscarv, la cual extrae el dato de la tabla trabajadores. Vemos que cada trabajador tiene un área asignada aquí. El resto de datos, hasta IRPF, se van generando nómina a nómina y además van cambiando todos los meses. También tenemos otro desplegable, que es el campo ID de tesorería, para poder elegir el banco por el cual se va a pagar dicha nómina. Este desplegable también tiene como origen de datos una tabla llamada tesorería, que tenemos también en la hoja del mismo nombre. Con todo ello, y partiendo de la tabla nóminas, como origen de datos principal, vamos a generar en estas tres hojas IRPF por trabajador, comisiones por trabajador y gastos de personal por áreas, unas tablas dinámicas que nos ofrezcan información interesante para la gestión económico-financiera de la empresa. Vamos a comenzar por crear una tabla dinámica que nos diga el IRPF por cada uno de los trabajadores que se ha devengado cada trimestre. Nos vamos a situar en esta celda y ahora vamos a la ficha Insertar, tabla dinámica, y ahora tenemos que elegir tabla o rango. Hacemos uso del selector de rangos, activamos la ficha Nóminas y seleccionamos la tabla. Vemos que al hacerlo obtenemos el nombre de esta tabla de Excel, que es tabla nóminas. Presionamos Intro y aceptamos. Aquí tenemos ya el área de trabajo para nuestra tabla dinámica. Ahora
el nombre del trabajador lo vamos a arrastrar a filas y ahora el campo IRPF, que al fin y al cabo en estos momentos es el protagonista para nuestra tabla objetivo, lo vamos a arrastrar a valores. Además, también la fecha, es decir, fecha nómina, vamos a arrastrarla a columnas. Puesto que el IRPF es un concepto que se genera de forma trimestral en la mayoría de las empresas, vamos a cambiar la agrupación de mensual a trimestral. Hacemos clic en cualquiera de los meses de las columnas, agrupar, y ahora marcamos trimestres y desmarcamos días y meses. Ya tenemos ahora la información por trimestres. Con esto ya tenemos la tabla dinámica confeccionada de forma básica, pero tenemos que hacer algunos ajustes. Vamos a seleccionar cualquiera de los valores y vamos a formato de número. Elegimos moneda. Además, también tenemos que hacer algunas configuraciones en el cuadro de diálogo, opciones de tabla dinámica, por ejemplo, la configuración imprescindible de desmarcar esta casilla, autoajustar anchos de columnas al actualizar. Ahora ya podemos establecer un ancho de columna adecuado. También podemos cambiar esta etiqueta para que ponga meses, tan solo tenemos que escribir encima. Y esta otra sobreescribimos con la palabra trabajadores. Si intentamos eliminar este texto que no nos hace falta, Excel nos lo va a prohibir. Por lo tanto, lo que podemos hacer es sobreescribir con un espacio. Ahora alineamos correctamente y ya tenemos nuestra tabla. Vamos ahora a hacer algo parecido con una tabla dinámica que nos informe de las comisiones que se le pagan a los trabajadores. Nos situamos, por ejemplo, aquí, vamos a insertar tabla dinámica y de nuevo tenemos que elegir nuestra tabla en el rango nóminas. En este caso, no sería necesario seleccionar toda la tabla, sino que podríamos seleccionar solamente estas columnas, desde ID nombre trabajador hasta comisiones. Ahora, el nombre del trabajador le llevamos a filas y el campo comisiones a valores. Si queremos también saber la distribución por fechas, podemos llevar fechas a columnas. Vamos a hacer ahora también algunos ajustes similares a la otra tabla. Y este podría ser un resultado. Y para ir finalizando, vamos a crear nuestra última tabla dinámica, que se trata de una combinación de los gastos de personal por cada una de las áreas de la empresa. Vamos a ir a insertar tabla dinámica y en este caso también nos damos cuenta de que no es necesario seleccionar toda la tabla, sino que hasta la columna de Vengos sería suficiente. Ahora de Vengos sería el valor protagonista, es decir, el coste de personal. Fecha nómina podría ir en filas y área a columnas. De nuevo vamos a hacer algunos ajustes, por ejemplo el formato de número, también las etiquetas, en este caso son áreas. Volvemos a sobreescribir con un espacio para eliminar esa etiqueta, aquí serían meses. E importante también es la configuración de desmarcar el autoajuste de columnas. De esta forma, podemos establecer el ancho que nosotros queramos. Y ahora, para esta tabla, vendría muy bien generar un gráfico dinámico. Desde la ficha Analizar, gráfico dinámico, y vamos a elegir, por ejemplo, columnas, pero en este caso, columnas apiladas. De esta forma tendríamos para cada columna el coste total en personal para ese mes, pero apilando el coste parcial de cada una de las áreas. Para este último vídeo del curso vamos a construir una aplicación con una tabla dinámica que hará un completo resumen a partir de una tabla extraída de un programa de facturación cualquiera. Nuestro objetivo se centra en saber si la empresa evoluciona positivamente en cuanto a la facturación a mercados exteriores. En cualquier caso, también obtendremos información de otro tipo e incluso crearemos un gráfico dinámico
para que el análisis sea más intuitivo y rápido. Lo primero que vamos a hacer es explicar nuestra tabla de origen y también explicar algunas modificaciones que hemos introducido respecto de la tabla recién salida de la contabilidad y facturación de la empresa. La tabla es la que tenemos en pantalla, en la cual vemos un primer campo de fecha que no tiene ninguna particularidad. El segundo campo es el número de serie de la factura. Podemos ver que los 3 primeros caracteres de este número de serie corresponden a una clave que indica la línea de negocio y también si la factura tiene como destinatario a un cliente de la Unión Europea o el cliente, por el contrario, es nacional. Tenemos, obviamente, un campo para el nombre del cliente y también para la base imponible de la factura. Y ya, en el campo serie, si nos damos cuenta, al situarnos sobre cualquiera de las celdas de esta columna, vemos en la barra de fórmulas que hay una función llamada izquierda que lo que hace es extraer del campo número los 3 primeros caracteres empezando a contar desde la izquierda. Con ello, tenemos en este campo un extracto de la clave que nos dirá la línea de negocio o el ámbito de esa factura, si es nacional o extranjero. También tenemos otra columna donde se utiliza la función año. Podemos ver que lo que se hace es extraer el año de la fecha que tenemos en el primer campo. Y por último, también se ha incorporado a esta tabla otro campo que mediante la función mes se extrae el mes de la fecha que hay en la primera columna. Con todo ello, ya podemos ir a la hoja ejercicio y a partir de aquí crear nuestra tabla dinámica. Comenzamos yendo a la ficha insertar y después tabla dinámica y ahora elegimos nuestra tabla. Como es una tabla de Excel, podemos usar las selecciones rápidas desde la esquina superior izquierda. Ahora, el campo serie lo vamos a llevar a filas y el campo mes lo vamos a llevar a columnas. Por otro lado, el campo año lo vamos a llevar a filtros y, evidentemente, la base imponible, como campo protagonista, lo llevamos a valores. Ahora, es interesante lo que ha ocurrido, y es que a veces Excel considera que, por defecto, tiene que aplicar una función cuenta al valor que arrastramos a este cuadrante. En este caso, no es así, así que tenemos que cambiar esa función que ha asignado por defecto Excel. Vamos a hacer clic en la propia etiqueta y ahora configuración de campo de valor. También lo podríamos haber hecho haciendo clic con el botón derecho en cualquiera de las cifras de la tabla dinámica. Ahora vemos cómo está seleccionada la función cuenta, cambiamos a suma. Y esta ya sí que sería la correcta. Vamos a hacer clic sobre la tabla dinámica y vamos a desmarcar el autoajuste de los anchos de columnas. Vamos también a hacer algunos ajustes estéticos. Hemos sobrescrito con un espacio la primera etiqueta y ahora vamos a cambiar también este texto y también este, que resultan ser los meses. Ahora ya podríamos igualar el ancho de las columnas para que todo se pueda visualizar mejor a lo largo de la hoja. Vamos a asegurarnos también de que el formato de los números tiene una misma cantidad de decimales para que los importes se puedan visualizar con más comodidad. Ahora, puesto que sabemos que estas 3 etiquetas corresponden a facturas realizadas al extranjero, vamos a agruparlas y con el botón derecho hacemos clic. Vemos que aparece Grupo 1, pues aquí vamos a poner el nombre de Unión Europea. Sin embargo, el resto de etiquetas vamos a seleccionarlas, hacemos clic en una de ellas con el botón derecho, agrupamos y donde pone Grupo 2 vamos a poner, por ejemplo, Nacional. Y como podemos ver, ya tenemos la información agrupada para facturas nacionales y extranjeras. Vamos a asegurarnos de que en las filas de los encabezados de cada grupo se visualizan los subtotales. Esto lo podemos conseguir desde la ficha Diseño y ahora Mostrar
todos los subtotales en la parte superior del grupo. Y aquí tenemos esos subtotales. Vamos también a cambiar el diseño de la tabla para que remarque más esas líneas de subtotales. Vamos a ver qué tal. Un diseño como este creo que sería más acertado. Y ahora también vamos a insertar un gráfico dinámico. Desde la ficha a analizar lo podemos insertar haciendo clic en gráfico dinámico. Vamos a aceptar esta primera opción y la vamos a situar más abajo. Ahora podemos darnos cuenta de que para cada una de las series de facturación tenemos un grupo de columnas que son las que corresponden a cada uno de los meses del año. Es una información que no está demasiado clara y que podríamos cambiar desde la ficha Diseño y después haciendo clic en Cambiar entre filas y columnas. También podríamos agrupar para evidenciar todavía más la diferencia entre la facturación en el ámbito de la Comunidad Europea y nacional. Vamos también a intentar que se distinga un poco más un color del otro, por ejemplo, así. Y con esto podríamos dar ya por finalizado nuestro gráfico dinámico.